hora es que se descubre este misterio? Ya lo veremos. También veremos el martes, la iglesia es el ente por la cual Dios revela su sabiduría. El miércoles estaremos viendo cómo Cristo habita en nuestro corazón y el jueves veremos la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Así que esperamos que esta semana no te pierdas ninguna de las transmisiones porque estaremos aprendiendo un poco más acerca de nuestro Padre Celestial. Para hoy vamos a ver la introducción a la lección, el misterio del Evangelio, y estaremos viendo también el domingo. Así que al principio de la lección, y es una invitación que les voy a hacer, que lean el capítulo 3 de Efesios. Solamente consta de 21 versículos, ¿sí? 21 versículos. Interesante. Y cuando leas el capítulo 3 de Efesios, te vas a dar cuenta de que el apóstol Pablo comienza con un tema que ya él había mencionado anteriormente, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo que tú y yo ahora, recordando, pero ahora en Cristo, somos parte de la gran familia de Dios. Ahora ya no estamos sin Dios, ya no estamos sin esperanza. Ahora que hemos conocido a Jesús, tenemos acceso a las mismas promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Ahora nosotros somos coherederos con ellos de todas las bendiciones que Dios le prometió al pueblo de Israel, que realmente cuando él hizo las promesas no se las hizo solamente a ellos, sino a toda la humanidad, simplemente que como ellos la recibieron, se las quedaron. Es como cuando tú le das a un niño una pelota de fútbol, el niño dice, esa pelota es mía, yo no la voy a compartir con nadie. Ah, pero no puedes jugar fútbol solo. Así que por ende vas a tener que buscar personas con las cuales jugar. Y entonces allí es en donde se ve que hay que compartir. No te puedes quedar con esa pelota de fútbol tú solo. Bueno, aquí el Evangelio, finalmente Dios logró que el pueblo judío entendiera que las promesas, el plan de salvación no era exclusivo, era para todos. Y gracias a Dios, ahora nosotros somos coherederos y somos miembros del cuerpo de Cristo. Y aunque eso podría no ser una gran sorpresa para la iglesia hoy, porque estamos tan acostumbrados y la mayoría de la iglesia está compuesta ahora por gentiles. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de los discípulos, después que Jesús ascendió al cielo, para ellos eso era radicalmente nuevo. Y para muchos lectores de ese entonces era totalmente nuevo, de que los gentiles también fuesen parte de la gran familia de Dios. Así que después de compartir en Efesios 3:1 su gloriosa visión de la cruz. Y voy a poner a Efesios 3:1 que dice, por esta causa yo, Pablo, misionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Eso es lo que dice Efesios 3:1. Dice que después de compartir ese texto, Pablo quiere asegurarle a los hermanos y hermanas de Éfeso que él ora para que siempre puedan reflexionar, comprender y ser guiados y transformados por esa visión de la cruz y por la gloria y el poder y el amor de Dios que la cruz revela. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será.
a la luz del glorioso Señor. Cuando Pedro tenía sus ojos en Jesús, pudo caminar sobre el agua. Cuando quitó sus ojos, empezó a hundirse. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirle a los efesios y a nosotros. Permanezcamos con nuestra vista en Cristo Jesús. Cuando tú ves la entrega de Jesús, cuando tú ves lo que Él sufrió, lo que hizo por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario, si estás desanimado, cobras nuevo aliento. Porque si Jesús pudo hacer eso por ti y por mí, lo que nosotros sufrimos hoy en día es nada en comparación con lo que Cristo sufrió. Y eso era lo que el apóstol Pablo quería que nosotros viéramos, que cogiéramos ánimo, que recobráramos el primer amor, porque a muchos se nos ha enfriado el amor. Muchos hemos caído en la rutina de la vida cristiana, el pararse todas las mañanas, el ir a tener nuestro culto, ir a trabajar, regresar, y se vuelve una rutina la vida cristiana. Y eso era lo que el apóstol Pablo quiere evitar, que la vida cristiana se vuelva una rutina. Quiere que cada día, al mirar la cruz, al ver lo que Jesús padeció por nosotros, nosotros experimentemos el gozo de compartir a Jesús con aquellos que no le conocen. Que no se vuelva una rutina, que cada día experimentemos nuevamente ese primer amor, ese gozo de tener a Jesús en nuestro corazón. Sin embargo, después de haber compartido Efesios 3:1, como lo vemos aquí, justo cuando Pablo empieza a decirle a los efesios que oraba por ellos, decide detenerse un poco más en su ministerio por ellos. Por nosotros, los gentiles, su ministerio consistía en comprender el glorioso misterio de Dios al incluirnos a nosotros, los gentiles, en su plan de salvación y en la iglesia. O sea que Pablo empieza a explicar que para los judíos, ahora este misterio de que los gentiles seamos incluidos en el plan de salvación, había que explicarlo. Ellos necesitaban comprender que esto era necesario. Y cuando hablo de misterio, voy a detenerme un poquito en misterio. Cuando lo vimos en la primera lección de esta epístola a los Efesios, se enfatizó que el misterio no es porque Dios no quiso revelarnos la información. El misterio se dio porque los judíos, los seres humanos, no estaban en disposición de aprender, de recibir la información. Y allí es en donde está el problema que Dios tiene con nosotros. Dios tiene mucho que revelar. ¿Cuántas veces Jesús no le dijo a los discípulos, hay muchas cosas que quiero deciros, pero todavía ustedes no están listos para recibirlo? Y ese es el gran problema del ser humano. Dios, si fuera por Dios, Él terminaría con el conflicto del bien y del mal ya. Pero ¿cuántos de nosotros seríamos salvos si Él hiciese eso? Tal vez yo no estaría listo. Probablemente tú tampoco. Y es necesario el tiempo para prepararnos a nosotros mental, espiritual, emocionalmente, para comprender las grandes verdades que Dios tiene para nosotros. Es por eso que Pablo habla del misterio
no porque estaba oculto, sino porque el ser humano, los judíos de ese entonces, no estaban preparados para recibir lo que Dios tenía para cada uno de nosotros, y era que nosotros, pues hemos incluido, toda la humanidad está incluida en el plan de salvación. El plan de salvación no es exclusivo de los judíos. Así que Pablo se desvía un poquito de lo que está escribiendo para explicar eso. Este misterio, insiste Pablo, no fue una ocurrencia tardía en el plan de Dios, más bien era el propósito eterno de Dios y ahora era de Cristo. Y Dios procedió a revelar plenamente este propósito al mundo, cumpliéndolo por medio de Cristo y ahora por medio de él, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue elegido por Dios como ministro a los gentiles y él lo escribe en esta epístola a los Efesios. Y es interesante notar que en Efesios capítulo 3, versículos 10 al 11, para tener el contexto, se nos dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora los ángeles tienen la oportunidad de comprender en qué consiste este misterio, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios ahora lo revela porque ahora es el momento adecuado. Ahora los seres celestiales, ahora nosotros los seres humanos estamos listos para comprender que nosotros los gentiles también somos parte de la gran familia de Dios. Y así tenemos la introducción a la lección. Espérense un momentito aquí que creo que algo definitivamente, algo está fallando con lo que tenemos preparado. Ya estábamos entrando en el domingo y no sé qué pasó con caramba, ya vi que fue. Todos los escritos de la hermana White quedaron en otro día. Vamos a mover esto. Lamentablemente los pusimos en el día lunes cuando debió haber sido en el día sábado. Vamos aquí a ponerlo y así podremos concluir. ¿Qué fue lo que hicimos? Definitivamente que hoy no es el día. Ok, vamos a ver. Ajá, aquí está. Muy bien, vamos a poner los escritos de la hermana White, que es lo que nos toca para ahora, antes de ingresar al domingo. Muy bien. Y el domingo tiene los escritos de la hermana White en el lunes. Eso pasa cuando uno adelanta las cosas y de repente quedan metidas en otro lado. Muy bien. Así que ahora sí, las tenemos en el día correcto. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a compartir con ustedes el deseado de todas las gentes y vamos a copiar esto. Disculpen hermanos, pero estos son gajes del oficio. Muy bien, ahora sí. Así que el apóstol Pablo ahora nos está haciendo entender que el misterio no era que
Dios lo tenía oculto, sino que nosotros no estábamos preparados para recibir, lo que Él tenía preparado. Y los escritos de la hermana White nos dicen lo siguiente en El deseado de todas las gentes, páginas 368 y 369. Dice: Jesús anhelaba revelar los profundos misterios de la verdad que habían quedado ocultos durante siglos, a fin de que los gentiles fuesen coherederos con los judíos y consortes, aquí déjenme poner el cursor, y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Los discípulos tardaron mucho en aprender esta verdad y el Maestro Divino les dio lección tras lección. El problema no era Dios, el problema eran los discípulos. Y miren lo que dice Efesios 3:6. Ahora sabemos que por medio del Evangelio, los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Todas las promesas que están en la Biblia no son solamente para los judíos. La Biblia no es una Biblia judía, es el plan de salvación que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para toda la humanidad. Así que si usted es un ser humano, el plan de salvación es para usted y es para mí. Y nos sigue diciendo el deseado de todas las gentes, que Cristo le fue mostrando a los discípulos lección tras lección que las promesas que están en la palabra de Dios también incluía a los gentiles. Al recompensar la fe del centurión de Capernaum y al predicar el evangelio a los habitantes de Sicar, Jesús había demostrado que no compartía la intolerancia de los judíos. Pero los samaritanos tenían cierto conocimiento de Dios y el centurión había manifestado bondad hacia Israel. ¿De qué centurión estamos hablando? Un centurión, y podemos leer la historia en Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10, que un centurión vino a Jesús, tenía un siervo que estaba enfermo, y le pidió a Jesús que si por favor podía sanar a su siervo, que solamente con decir la palabra, él sabía que su siervo sanaría. Y a Jesús le pareció interesante el hecho de que este centurión no le estaba pidiendo que fuese, que tocase al siervo ni nada por el estilo. Es más, el centurión le dice a Jesús que al igual que él, que era de un cierto rango, él le decía a la gente, a sus soldados: ve allí, ve allá, haz esto, haz lo otro. Y él le decía a Jesús: yo sé que tú tienes potestad y tú puedes decir, haz esto, haz lo otro, y se hace. Y Jesús se maravilló de él. Estoy leyendo el versículo 9 de Lucas 7. Dice: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y le dijo, es más, miren lo que le dice en el versículo 6, dice: Señor, no te molestes en ir a mi casa, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y eso fue lo que Jesús le sorprendió. Un no judío, un gentil romano, creía tanto en él que él sabía que si Jesús decía la palabra, su siervo sería sano. Y Jesús felicitó a este gentil, y las mismas promesas de sanación que estaba a disposición de los judíos, la extendió a este soldado romano, un gentil. Es más,
Ahora les digo lo que pensaron los discípulos. Pero ese gentil romano dice, al regresar a casa, los que habían, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y ese es el versículo 10 del capítulo 7 de Lucas. Pero los discípulos, ¿cómo reaccionaron? Ahora Jesús relacionó a los discípulos con una pagana y muestra otra historia. Y ellos consideraban tan desprovista como cualquiera de su pueblo de motivos para esperar favores de él. O sea, para los discípulos judíos, Cristo no debería estar haciendo nada para los gentiles, pero Cristo quiso dar un ejemplo de cómo debía tratarse a una persona tal. Era la opinión de los discípulos que él estaba que él dispensaba, que él daba demasiado libremente los dones de su gracia. Quería mostrarles Jesús que su amor no había de limitarse a raza o a nación alguna. Pero ven, ese es el problema. Cristo quería dar lo que ellos no estaban dispuestos a abrir sus mentes a comprender, que la salvación y que cada una de las promesas de la palabra de Dios estaba a disposición de todo el mundo. Y ellos estaban, oye, Jesús, ¿qué pasa? Esas promesas de sanidad y todo lo demás, eso es para nosotros, eso no es para ellos. Hablando como en buen panameño. Así que este misterio no era misterio no era porque Dios quería ocultarle, simplemente que los discípulos no había nada, no había cómo hacerles entender. En este acto, Jesús reveló con mayor plenitud a los discípulos la labor que les esperaba entre los gentiles. Vieron un amplio campo de utilidad fuera de Judea. Vieron almas que sobrellevaban tristezas desconocidas para los que eran más favorecidos. Sí, los gentiles tenían problemas serios porque estaban sin esperanza y sin Dios en este mundo, mientras que los judíos tenían todas las promesas, tenían a Dios, tenían la solución a los problemas de los gentiles, pero Nilo, entre aquellos a quienes se les había enseñado a despreciar, había almas que anhelaban la ayuda del gran médico y que tenían hambre por la luz de la verdad que había sido dada en tanta abundancia a los judíos. Y ahora yo lo pongo en el contexto de nosotros. ¿Cuántos nosotros, los gentiles, ahora hemos recibido de las grandes promesas de Dios? Conocemos a Dios, conocemos sus promesas y vemos a las personas a nuestro alrededor que están sin esperanza y sin Dios, y nosotros con los brazos cruzados y la boca cerrada. Estamos viendo que las personas están pasando páramo. No tienen el conocimiento que nosotros tenemos. Y nosotros callamos. La misma situación que pasó con los judíos y los gentiles pasa con nosotros, los gentiles que ahora conocemos a Dios y conocemos sus promesas y sin embargo no las retenemos para sí. La misma cosa. Así que yo te invito hoy, si eres un cristiano, si conoces a Dios, y espero que así sea, que tengas una relación viva con Él, y si la tienes, no te podrás quedar callado. Podrás hablar con toda seguridad de cada una de las promesas que Dios nos ha dado, y le podrás brindar a las personas a nuestro alrededor la esperanza que necesitan, la ayuda que necesitan del gran médico divino, porque esas personas tienen hambre, están buscando la solución a sus problemas, pero no saben a dónde buscar. Pero tú sí sabes cómo se puede solucionar el problema y estás callado. Así que yo te invito hoy a que compartamos las promesas que el Señor nos ha dado en su palabra, para que todos aquellos que tienen hambre y sed de conocer a Dios y de tener una mejor calidad de vida, la puedan tener gracias a que tú compartiste a Jesús y compartiste
todas las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Eso es lo que nos dice el deseado de todas las gentes, página 368 y 369. Y ahora entramos a ver a Pablo, el ministro, el apóstol a los gentiles. Y qué interesante que esta lección ahora nos va a hablar de Pablo, pero privado de libertad. ¿Cómo Pablo se maneja privado de libertad? Efesios 3 muestra una estructura interesante. Pablo comienza el capítulo con estas palabras: por esto les escribo, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a ustedes los gentiles. Wow. Prisionero de Jesús. ¿Cómo así? Yo pensé que él estaba en una cárcel romana. Vamos a ver este enfoque que presenta Pablo de que él es prisionero de Cristo Jesús. Yo no sabía que Cristo Jesús aprisionaba a alguien. Así que vamos a ver qué está tratando de decirnos el apóstol Pablo. Luego que el apóstol Pablo dice eso, hace una pausa para lo que resulta ser un largo desvío centrado en su obra como apóstol a los gentiles. Y después de ese paréntesis, señala un regreso a su tren de pensamiento original al repetir la frase por esta causa, y en los versículos 14 al 21 presenta su informe de oración interrumpido. Pero qué interesante. Él está hablando de que por causa de los gentiles, él está preso. Sin embargo, se desvía y regresa y dice, por esta causa doblo mis rodillas.